Gracias y muy buenas tardes. Lamento mucho que voy a tener que hablar en inglés, pero con ganas de no dañarle los oídos en forma permanente y no tomar 2 horas en dar la charla. Entonces, perdón y párame con preguntas como si sea necesario. Entonces, I'm so por happy to be eso here. It is my great honor and pleasure to be with estoy this muy amazing contento group de estar aquí con that este the grupo BID tan has lindo gathered today for que se ha topics that are really reunido important. para hablar sobre temas muy And importantes. with this sort of a Y diverse con audience that I este think tipo is de fundamental diversidad de to how we think auditorio about tan and how we diverso implement para new poder technologies. implementar So nuevas what I want to do tecnologías. Y lo after que that very quiero dramatic beginning hacer después is de to este comienzo tan dramático que tuve get right to the point, es ir which directo is al grano. these technologies are Estas not going to fix tecnologías everything. no van a arreglar The todos los future is problemas. coming. El futuro Big se data acerca. and Internet of Things Big are Data tremendously y powerful and el offer Internet de lots of las opportunities. cosas ofrecen But muchas like all oportunidades, pero technologies como before todas las them, we get our tecnologías, hopes up. There's antes so de much ellas hype around them, and we think that all of our problems are pensamos going to be que solved. todo va a ser And it's just solucionado not por that ellas simple. y no es They así, are, I verdaderamente, think, no es tan a part of the sencillo. solution. Es parte de la And they give us the solución y nos opportunity, da and la indeed posibilidad require us y to consider them, nos to think about their hacen pensar en affordances, ellas what they might y mean, the qué pueden opportunities they llegar create, and the risks a that they significar create para alongside them. nosotros y So los that's what I riesgos want que to talk about acarrean. Eso today, es lo que is some of quiero those hablar. opportunities and some of the risks and strategies for thinking about Es them. decir, las oportunidades y los riesgos de estas tecnologías. In brief, we're just En going to do a breve, little bit of background. I want to give some vamos a darles context un poco de historically, antecedentes, talk about the contextos changing y economics and hablar strategies that we de las see in estrategias the y digital los transformation, factores económicos opportunities, cambiantes, las for oportunidades integration, para la things that could be relevant integración for our y las conversation cosas que today, and pueden ser finally, to pertinentes talk para about nuestra what do we need to do conversación as y después qué tenemos que hacer como organizations and society to be able organizaciones to y take sociedades para advantage of poder these aprovechar opportunities and estas really, oportunidades deal honestly and genuinely with the y risks that they create. poder abordar So genuinamente I los came riesgos. to this Yo field of vine a technology, este about 20 years ámbito ago, very much de la by tecnología hace accident. 20 I años worked in por social and accidente. economic Yo development. trabajaba en el I had great desarrollo hopes, social y and those hopes económico were y soon esas dashed esperanzas que yo because it tenía didn't se feel like destrozaron the porque conversations were truly empowering and didn't feel like they were respectful. no tenían It felt like efecto esas development as we conversaciones, wanted to work el wasn't desarrollo, working. como yo lo And it was veía, no only when the funcionaba, first pero dot-com solo boom started cuando in the late empezaron las 90s, dot-coms a that I began to principio think, o hey, en los maybe there's últimos something different décadas with de these los new 90, technologies. Maybe these quizás ahí la cosa new aprendió. affordances, Esto can change the development puede paradigm, cambiar really el empower paradigma people del in any desarrollo y community, darle anywhere poder a in the las world personas en to todas las partes change del their mundo, en future. cualquier Thinking comunidad, about para governance cambiar and el education and futuro. entrepreneurship, Piensen en el emprendedurismo, innovation, la gobernanza, right? la There's so much innovación. Hay tanto what I potencial. learned, fast Y forward, lo que 20 years, aprendí es que no era tan sencillo. Hay una gran cantidad de barreras, no hay una solución mágica, no hay una sola cosa. Antes no tenía que ver con el alfabetismo, la electricidad, el mecanismo de pago, las políticas. Ahora tenemos otros desafíos, tenemos privacidad, interoperabilidad, acceso, consolidación de mercados. Hay otros problemas, en fin, que están alrededor del potencial de estas tecnologías. Y lo otro que aprendimos es que hay una tendencia a utilizar estas soluciones y ver el problema que pueden resolver. Es como buscar las llaves que perdí bajo la luz de la calle. Tenemos que pensar qué es lo que estamos tratando de lograr con estas tecnologías y después elegir la tecnología, ya que sea análogas o analógicas o digitales. Algo que vemos es ver esta atracción de lo nuevo, enfocarnos en la tecnología en sí en vez de enfocarnos en el problema. Entonces, recordar que esas tecnologías van a cambiar siempre, tenemos que enfocarnos realmente en lo que queremos lograr con ellas. A medida que fui trabajando a principios de los años 2000, recuerdo en la región andina norte y representantes del sector decían que esa política de Internet es importante para mi sector y somos los principales responsables de que funcione.
estos recursos compartidos, y había gente de todos sectores y disciplinas y espacios que sentían que era importante para ellos. Y eso es cierto hoy, y es válido, y va a orientar todas nuestras participaciones independientemente de las tecnologías y los sectores. Esto no se trata de remitirlo a un grupo o un sector específico, y esto nos lleva a cómo esas tecnologías se forman. Y este es mi colega Lori Sussex, que dice que hay 4 formas distintas: regulaciones como seres humanos, las normas sociales, esas son las expectativas que tenemos, la ley es la forma más tradicional de regulación, después tenemos los mercados, lo que se ofrece, las industrias, las empresas, y la arquitectura, que afectan el comportamiento, la escritura del código. Lo que ven acá es que la sociedad, las empresas, los gobiernos, todas estas partes están representados en la gobernanza de estas tecnologías. Entonces hay muchos interesados, y creo que de cara al futuro esto nos va a guiar en la formulación de políticas. Haberles dado este antecedente, queremos ver dónde estamos en este momento de transformación digital. Creo que vean acá una explosión de conectividad. El costo de la computación hay muchos datos en todos estos dispositivos y datos que generamos. Las cosas cambian muchísimo de acuerdo a estos gráficos. Ahora, cuando hablamos de IoT, la Internet de las Cosas, que está relacionado con el Big Data porque IoT genera muchos datos y podemos beneficiarnos de ellos, pueden pensarlos como estos dispositivos pequeños que convergen en distintos progresos, computarización, más conectividad, más barata, fabricación más asequible, dispositivos para reunir información, que nos sirven para tomar decisiones. Entonces, todo puede ser instrumentado hoy. No digo que debería hacerlo, pero que podría estarlo. Esa es una decisión que tenemos que hacer. ¿Por qué queremos instrumentarlo? ¿Qué datos quiero recabar? ¿Y para qué usarlos? ¿Y con qué fin? Entonces, en este punto hay una transformación digital, muchas cosas suceden, grandes desarrollos, y este es el ciclo que manifiesta, que presenta Gartner. Ustedes ven Internet de las Cosas arriba en la curva. Se le ha dado mucho ímpetu, y el año pasado desaparecieron de ahí y bajan a la derecha, y en los próximos 5 o 10 años van a desaparecer. Van a ser implementados, perdón. Esta es la fuente de Gartner. Creo que eso es un poco de lo que se habla ahora, pero parcialmente es verdad. La Internet de las Cosas está siendo una realidad hoy por hoy. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Es una gran pregunta, no tengo la respuesta para darles, pero creo que tiene menos que ver con el reemplazo y el desplazo, y más con la recombinación y los recursos que tenemos usados diferentemente. Datos que podemos generar, analizarlos, y las aplicaciones que podemos desarrollar para potenciarlas. En el pasado teníamos todos objetos y comunidades y personas separadas, y Internet las ha unido. Lo que vemos ahora es que se están juntando en esta forma milagrosa, por así decirlo. Y tenemos una revolución económica, social. No digo que está bien o mal, pero que está comenzando. Y tenemos que ser parte de ella. Desde el punto de vista comercial, ¿qué podemos decir? Es que esta transformación que tiene una implicancia para la creación de valor, para la captura de valor y para el modelo operativo. Cómo crear valor
cómo somos reconocidos por ello y cómo lo logramos. Y lo que ven aquí son diferentes tipos de cosas. No son los mecanismos del pasado, sino plataformas y muchas formas de generar valor y monitorearlas. Y también modelos de operación. Esto es importante, es utilizar la tecnología con eficacia y necesitamos diferentes organizaciones en las organizaciones, diferentes culturas, actitudes y procesos y, según mi opinión, esos fueron uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado. Entonces, al ver cosas en el mercado, no las oportunidades, sino para ver inspiración y cómo es esto en la práctica. Tenemos empresas como Netflix que fueron de ofrecer un disco, un producto físico, a un servicio físico, a uno digital, y después potenciar esos datos para decidir qué tipo de contenido van a crear. Entonces ingresaron a este mercado en una forma muy diferente y han migrado en su oferta de servicios y siguen ofreciendo servicios de este tipo. Después, Uber, Airbnb ingresaron con servicios físicos para competir con un mercado con dos costados, personas que querían dormir en algún lugar y ellos ofrecían el lugar para hacerlo, y se construyó una reputación, mecanismos de pago se crearon. Y de esta manera acumularon activos físicos. En ciudades tenemos el compartir datos con otras organizaciones como Waze para el tránsito, con Big Belly, que tiene un compactador solar y también genera datos para ver qué pasa en la calle. Entonces las ciudades comparten y generan datos para tomar decisiones sobre el mundo en el que vivimos. Y vemos grandes organizaciones, especialmente, que ven a las multitudes. En el pasado hacían innovaciones y ahora ven que están habiendo las competencias como la NASA, que ofrecen los desafíos al mundo y ofrecen soluciones que son más compartidas. Después Domino's Pizza, en la tecnología la pizza no estaba muy bien, pero aplicaron tecnología y utilizaron los datos que recabaron en los últimos 15 años para convertirse en una empresa tecnológica hoy por hoy. Y después Ford Motors fabricaban autos los más físicos del mundo y es una empresa de movilidad. Lo mismo con General Electric. Van a la Internet industrial. No ven eso como su único negocio. Los datos que genera y la forma que la utilizan para crear la infraestructura es el futuro. Y después, ¿qué pasa con la Internet de las Cosas? Más específicamente, ¿qué tiene que ver esto con la integración regional? Es una gran promesa por su complejidad, por lo fragmentado de la industria, por la fabricación inteligente de la agricultura específicamente. Todo sea desde el almacenamiento hasta el envío, hasta otras cosas, pueden beneficiarse de la IoT. Acá pueden imaginarse por los dibujos en un depósito. Todo está instrumentado. Todas estas cosas hablan entre ellas. Sabemos qué pasa con un producto, dónde está, en condiciones está, a qué humedad está, la temperatura. Todo lo que quieran saber está ahí para que ustedes puedan predecir el flujo del producto, ya sea que ustedes sean el usuario final o en alguna parte de la cadena de valor. Y hay muchas empresas que ya están aplicando estas tecnologías en Estados Unidos y a nivel global. Y lo más importante y menos certero es la economía naranja, que el BID ha promovido en Los Ángeles. Creo que tiene un gran potencial de aprovechar
el recurso compartido de la historia y nuestra cultura, las películas, el arte y toda la creación que vienen de América Latina en forma que sean pertinentes a la religión y al mundo y ofrecen valor en sí mismas y también sirven de fuente de información y de innovación. Entonces hay que pensar cómo estas tecnologías pueden interactuar con la próxima generación. Este es un ejemplo. Mis colegas hacen este trabajo en Los Ángeles con artistas locales para dar una nueva imagen a este tipo de dispositivos donde se pueden cargar celulares en donde está el teléfono público para estar comunicados, estar conectados en la nube, en modo físico también. Entonces, de modo que la tecnología se mete en la vida nuestra al día a día. Ahí también ven, es un banco de playa con la cual pueden hacer música. Entonces se sientan en ese banco y hacen música con un amigo o tocan música. Ahora, lo que vemos ahora también, datos abiertos y las tecnologías cívicas. ¿Qué hacen ciudades en otras comunidades en todo el mundo? Y espero que Buenos Aires también lo esté haciendo. Esta gobernanza informada por los datos con plataformas colaborativas para poder vincularse con la comunidad y entre sectores y en grupos. Esta es una oportunidad tremenda a nivel regional y global. Tenemos usos de datos diferentes como el Atlas, el Harvard, el Intrade del BID, esta empresa que usa los datos para comerciar, y a nivel de la ciudad tenemos esto que ven en pantallas del Departamento de Transporte de Los Ángeles. Estamos dando un plan de movilidad y queremos asociarnos con ustedes en la comunidad para hacer pruebas pilotos para que nuestra ciudad sea más interesante. No estoy diciendo que los datos abiertos y los datos en general no tengan la complejidad. Acá tienen todas las complejidades y algunas recomendaciones. Y también tienen que saber y conocer que los desafíos y las dificultades de recabar datos y de explorar estos datos, en la Casa Blanca se ha hecho mucha investigación al respecto. Entonces, esto es un tema que sigue. De dónde se sacamos los datos, cómo se tratan esos datos, quién las analiza y cómo se fundamentan las tecnologías. Entonces ahora quiero ir a algunas de las lecciones un poco dolorosas que desafortunadamente tuvimos que aprender con Big Data. Creo que en general en este campo, como por ejemplo invertir demasiado en la tecnología sin tener un plan. Quiero la tecnología, pero no tengo este problema para resolver. Contrato a la gente antes de conocer bien el plan y hacer la organización. Y después el liderazgo es importante. Independientemente de la tecnología, hay que estar ahí, el líder tiene que estar ahí, porque esto es un desafío cultural para poder generar el cambio en la organización. Alguien van a preguntar sobre la seguridad y la privacidad, pero tengo poco tiempo para referirme a esos constantes, demasiados datos que genera costos, riesgos, y después la falta de políticas de datos. Y después es confundir la correlación con las causas. Se puede malentender o malinterpretar lo que quieren decir los datos. Acá tenemos las correlaciones espurias, están correlaciones con los doctorados de sociología. Creo que no hay relación, pero parece ser la misma cosa. No, problemas de seguridad
hackers, vehículos. Entonces, las cuestiones de seguridad en todas estas cosas que vimos en la pantalla es muy importante. Espero que les sirva todo esto que ven en la pantalla, repensar. Esto es lo que es la transformación digital, enfocarnos en la transformación, qué quiero lograr con esta tecnología, no solamente implementarlas. Estamos preguntar qué es lo que tengo, qué necesito y qué puedo comprobar con ellos. Y cuando pienso sobre los datos, utilizar una combinación de enfoques, no utilizar la tecnología, sino para meterme en el factor humano y en lo demográfico y interpretarlo. No lo voy a hacer hoy, pero se los menciono como algo interesante, es aprovechar este hecho de contar la historia, cómo aprendemos, explorar las consecuencias no deseadas de los datos de las comunidades marginales, por ejemplo, y cómo construir una cultura de datos y cómo tratar esos datos apropiadamente. Y creo que es esta tendencia hacia la apertura y la interoperabilidad. Esta es la red de las redes, y cuando son redes que interactúan entre sí. Y después llevarlo al ecosistema donde hay muchos interesados. Y para cerrar, quiero decirles que lo más importante acá es que tenemos la Internet con más Internet. Eso es una red de redes que nos conecta y a las cosas también, y nos permite hacer cosas que jamás eran posibles. Pero esto merece nuestra atención, explorar, pensar y cómo hacerla funcionar a nuestro favor y no en contra nuestro. Muchas gracias. El agradecimiento por la excelente disertación y presentación de Colin McClay. Recibimos ahora al segundo panelista, Facundo Alvaredo, investigador del Instituto del Nuevo Pensamiento Económico en la Oxford Martin School, la Paris School of Economics y el CONICET. Facundo dirige junto al economista Thomas Piketty The World Wealth and Income Database, la base de datos sobre ingresos más grande del mundo. Recibimos a Facundo Alvaredo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Déjenme empezar diciendo dos cosas. Primero, que ustedes imaginan que es muy difícil preparar una presentación de un tema específico cuando uno ignora las expectativas, el pasado, la razón por la que están acá de la audiencia. Así que hay una probabilidad positiva y no pequeña de que yo fracase en la transmisión de los mensajes que quiero pasarles, pero esperemos que eso no suceda. Segundo punto es que, bueno, sospecho que yo estoy acá como en mi calidad de codirector de la World Wealth and Income Database, que es un proyecto muy grande que pretende ofrecer de manera gratuita, libre, por Internet, estimaciones sobre la distribución de la riqueza y del ingreso para la mayor cantidad de años posibles, para la mayor cantidad de países posibles. Y este es un trabajo enorme que, por supuesto, no hago solo. Esa codirección está compartida con 4 eminencias del campo de la distribución, de los estudios de la distribución, que son, y que quiero citar, que son Tony Atkinson de Oxford, Thomas Piketty de la Escuela de Economía de París, Emmanuel Saez y Gabriel Zuckman de la Universidad de California en Berkeley. Y obviamente no somos 5 personas que hacemos este trabajo. Detrás de nosotros al lado de nosotros hay más de 100 investigadores en todo el mundo. Y detrás de esos investigadores están apoyados en todos los institutos de estadística que producen las estadísticas oficiales, en los ministerios de finanzas, en las oficinas de impuestos, y no solamente los que hacen ahora, sino los que han hecho ese trabajo en los últimos 100 o 150 años. Porque para entender, explicar y mirar los fenómenos distributivos, hay cierta conciencia de que uno tiene que también tomar perspectiva histórica y mirar las evoluciones en el largo plazo. Y de esa perspectiva histórica, déjenme empezar con 2 ejemplos, bastante sencillos. Y ahí tienen la participación en el ingreso total del 10% más rico de la distribución del ingreso en los Estados Unidos, desde el principio del siglo, entre 1915 y 1980.
Si por una parte nos abstraemos de la primera parte del siglo, entre todo lo que sucedió antes de 1945, es un periodo convulso, hay 2 guerras mundiales, está la crisis del 30, y observamos la parte central a la que se han dedicado los economistas, que es los años posteriores, los años de la posguerra, los posteriores al 45, y nos paramos a principios de los 80, sacamos una conclusión, pasaban pocas cosas. Ahí el 10% más rico en los Estados Unidos tenía alrededor del 33-35%, se llevaba del ingreso total, con variaciones muy pequeñas, año a año, difíciles de medir. Y esto llevó a un economista americano, Henry Aaron, esto es una cita que muchos de nosotros repetimos, en 1978 a decir, estudiar la distribución del ingreso en los Estados Unidos es como mirar crecer el césped. Es decir, algo aburrido, monótono, que no requiere un trabajo así permanente. Pero, esto es otra vez el mismo gráfico extendido hasta hoy, hasta el 2015. En algún momento de los años 80, esa situación y esa perspectiva cambió completamente y el césped mutó y creció muchísimo. Hoy, los datos para 2015 es que el 10% de la distribución, en los más ricos de la distribución de los Estados Unidos, tiene algo así como el 50% del ingreso total. Ustedes tienen que concluir que el país de los años 60 en los Estados Unidos tiene que ser muy diferente al país actual. Tienen que ser 2 sociedades diferentes. Y para no hablar solamente de porcentajes, sino también en dar números, para pertenecer al 10% más, de ese 10% más rico en Estados Unidos, se necesita ganar por individuo al menos $125.000 por año. El promedio de ese grupo, que es muy heterogéneo, tiene un ingreso de $320.000 por año. Yo estoy convencido que estadísticamente en este auditorio seguramente hay algún individuo al menos, estadísticamente, que si viviera en los Estados Unidos pertenecería al top 10 de la distribución. Pasemos ahora, cambiemos de dimensión. No solamente los ingresos son importantes, hay otro concepto, la riqueza. Los activos que los individuos poseen. Y este es el caso del Reino Unido. Cambiamos de grupo, no solamente el top 10, este es la participación del top 1 en la distribución de la riqueza en el Reino Unido, en un periodo muy largo, 1895 al presente. A principios del siglo, el 1% del Reino Unido, el más rico del Reino Unido, tenía casi todo. Era dueño de casi el 70-75% de la riqueza total de las familias. En un proceso otra vez muy suave, que abarca la crisis del 30, 2 guerras mundiales, un proceso de transferencia de riqueza pública fenomenal, de crecimiento de riqueza pública fenomenal. Esa sociedad cambió tremendamente, también mutó, despacio y sin movimientos bruscos. A finales de los 70, también a finales de los 70, ese grupo privilegiado tenía el no poca participación del 20%. Y cuando la persona más relevante en estos estudios en el Reino Unido, Tony Atkinson, estaba parado en 1980 haciendo este tipo de estudios, su jefe en la London School of Economics lo torturaba con una pregunta: ¿para qué dedicarse a medir la distribución del ingreso y los problemas distributivos si es un tema terminado? Con esa fantástica caída, cierta estabilidad, no había nada más que hacer en términos de medir desigualdades y preocuparse por el tema de desigualdad. Pero otra vez, volvemos al mismo gráfico, a partir de principios de los 80, esa tendencia se revierte, termina, aunque haya incertidumbre sobre la evolución. Desde principios de los 80 hasta hoy pareciera que el nivel de desigualdad comienza a crecer otra vez y la tendencia se revierte. Déjenme volver al caso de los Estados Unidos para agregar un comentario. De la presentación anterior da la sensación de que efectivamente vivimos en un mundo, desde el punto de vista tecnológico, muy diferente al de principios de siglo. Pero hay al menos algunas dimensiones que son perturbadoras. En los Estados Unidos, al menos en lo que respecta a la distribución de la renta, del ingreso, esta sociedad actual es mucho más parecida a la de principios de siglo. Son sociedades distintas en muchas dimensiones. En la distribución del ingreso es muy similar a lo que pasaba a principios de siglo, cosa que debe ser para todos los hacedores de política y los cientistas sociales un fenómeno perturbador. ¿Por qué presento? ¿De dónde vienen estos datos primero? En general, de las encuestas. Esto lo saben, hubo una presentación sobre encuestas anteriormente. Las encuestas, todos sabemos, tienen problemas.
Son elementos fantásticos, nos permiten medir múltiples dimensiones sobre el bienestar y en la situación de los hogares, pero no son homogéneas, subcaptan los ingresos en el top de la distribución y eso llevó a que este fenómeno, el crecimiento de la desigualdad, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue un fenómeno que no se reconoció así rápidamente. Como dije, son fenómenos lentos. Y recién a finales de los 90 se empezó a decir hay un problema en términos de desigualdad en este país. Una de las razones por las que se tarda tanto en ese reconocimiento, además de el comprensible conservadurismo de la comunidad académica, es que las encuestas subcaptaban los ingresos de los más ricos. Y hubo una expansión de estudios basados en datos impositivos. Y son los datos impositivos, las declaraciones que ustedes llenan, si las llenan, para el impuesto de las ganancias, en el caso de la Argentina, que proveen una fuente alternativa complementaria, no sustituta, complementaria de información a las encuestas. Y no solamente los datos de los ingresos, también hay datos de herencias que permiten conocer la distribución de riqueza y los impuestos a la riqueza en los países que tienen el impuesto a la riqueza, como la Argentina, aunque sea parcial. Y esto nos permitió crear una base de datos sobre las estimaciones basadas en datos impositivos para un conjunto de países que ahí en ese planificario están marcados en rojo, que en general son los países desarrollados y algunos países en desarrollo para los que tenemos datos de menor calidad, pero utilizables, como la Argentina, Colombia, Sudáfrica, y en azul tienen a los que podrían incorporarse con cierto esfuerzo metodológico. Todo esto nos permite, desde el punto de vista así, histórico también, hacer una caracterización de los países. Aquí tienen otra vez, para no marearlos, la participación del 10% del ingreso ahora en 3 países. Vuelvo a repetir el caso de los Estados Unidos en gris, es la misma serie. En blanco está Francia y en negro Sudáfrica. Lo que queda claro es que hay cierto patrón en los que uno puede clasificar a los países. Francia, en general, como representante de las sociedades europeas, donde el 10% más rico tiene más o menos un tercio del ingreso. Sociedades como la americana, donde en el momento presente el 10% más rico se lleva más o menos un medio de todo el ingreso nacional. Y sociedades mucho más desiguales, aunque los datos impositivos no sean completamente fiables y esto no sea el reflejo de la verdad, es una estimación, donde el 10% más rico, como en Sudáfrica, se lleva 2/3 de la renta total. Hay momentos de poco movimiento en 100 años y hay momentos de grandes cambios. Ustedes se preguntarán, y para eso estamos acá en Buenos Aires, en Argentina, y esto forma parte de las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿dónde se ubica América Latina en esta caracterización? Y ahí vengo yo con una gran decepción a decirles que nos encantaría tener una respuesta precisa, más o menos robusta, a esa pregunta. ¿Por qué? Porque América Latina tiene una excelente cobertura de datos distributivos basados en las encuestas. Una fuente es el CEDLAC, administrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Pero las encuestas subcaptan una parte de los ingresos y si es el top de la distribución en donde se están produciendo los movimientos importantes de los cambios distributivos, no captarlos es un problema. Se puede aplicar la metodología de mirar por otra ventana la distribución del ingreso, una ventana sustituta, una ventana complementaria, no sustituta, pero paralela. Los datos impositivos. Hay países que han dado pasos en ese sentido. El que ha dado más pasos, hay que reconocerlo, Uruguay. Uruguay ha hecho una fantástica inversión estadística en utilización del recientemente creado impuesto a la renta en Uruguay y provee unos datos fantásticos. Otros países que con más problemas, más a los tumbos, nos han provisto de información son Colombia, México y Ecuador. Países con menor calidad, que tienen series históricas, pero que no son microdatos, son tablas con datos agrupados, incluyen Argentina, Brasil y Chile. Eso genera problemas, no podemos responder de manera tan robusta ni combinar las encuestas con los microdatos impositivos de manera satisfactoria todavía. Lo intentamos,
no siempre mostramos los resultados que calculamos detrás en el backstage. Pero hay una cosa recalcable sobre esto, es que no se debe caer en el fetichismo de los microdatos impositivos o en el fetichismo de los datos administrativos. Son datos sustitutos, son datos complementarios, tienen muchos problemas, tantos problemas como las encuestas, pero de distinta naturaleza, y que toda la necesidad de mejora en la estadística para medir fenómenos distributivos en América Latina no está necesariamente concentrado en esa parte, que es importante y debe avanzarse. Hay problemas con las encuestas, como dije, hay problemas con las cuentas nacionales, hay problemas con los datos de la seguridad social, y eso genera que no podamos ofrecer para América Latina una respuesta global. Pero acá tienen, por ejemplo, para poner un ejemplo y cerca del fin, sobre Brasil. Ahí tienen 3 series. La serie inferior, la de los circulitos negros, es otra vez para la participación del 10% más rico en la distribución del ingreso en Brasil, basado en las encuestas de hogares, que muestra la historia que todo el mundo conoce, lee por los diarios, oye por la radio, una historia de éxito, de crecimiento y éxito en la mejora de la distribución del ingreso. La concentración parece haber caído, medida por las encuestas, en Brasil en los años 2000. Esto muestra del 2006 al 2012. Los triangulitos blancos son Estados Unidos, para hacer la comparación en aquel gráfico histórico. Pero ¿qué pasa si combinamos de alguna manera los datos de las encuestas con los datos impositivos que sí publica Brasil de manera agregada? La historia cambia completamente. Esa historia de caída y de mejora en la distribución, en la concentración de la renta se da vuelta y uno ve que los ingresos declarados al fisco en Brasil han aumentado tanto del top 10 de los individuos adultos que se revierte el resultado de la encuesta. Quiere decir que no hubo mejoras en Brasil durante ese periodo, no, de ninguna manera. Lo que estaban medidas incorrectamente eran las situaciones iniciales. Quizás hubo mejoras, pero las mejoras fueron menores de lo que uno hubiese pensado, o que no se hubiese calificado una experiencia exitosa. Pero son la serie de los circulitos negros y la serie de los rectangulitos negros dan una perspectiva totalmente distinta en cuanto a la evaluación de las políticas públicas, al éxito que se le atribuyen a estas políticas públicas y a la necesidad de los hacedores de política de continuar o de moverse en otras direcciones. Para terminar, porque estamos muy atrasados, parece que están muy atrasados, estos gráficos, que solamente son para ponerlos en escena, de darles una visión global, tienen detrás 3 elementos. Uno es la medición. Tenemos problemas para la medición. El segundo elemento es la explicación. Eso ya no es tan sencillo. Los fenómenos distributivos son fenómenos multicausales y no se puede explicar tan fácil. O sea, uno puede observar cómo ha sido la evolución de la caída de la concentración de la riqueza en el Reino Unido en el siglo XX, explicarlo, atribuir a la participación real de cada uno de las potenciales explicaciones es difícil. Esa es la parte de explicación. Y después está la modificación, ¿no? Si uno pretende, a través de política pública, o no pretende, si está conforme con esa situación o no está conforme modificarla, es una tercera etapa para lo que estos datos son necesarios. Solo como una parte de publicidad, entre diciembre de este año o enero del año que viene, la World Wealth and Income Database va a publicarse en Internet. Va a contener información no solo del ingreso, sino también de la distribución de la riqueza, que son 2 elementos, son animales completamente distintos, relacionados pero diferentes. Va a abarcar a toda la población y no solo al top, como veníamos haciendo hasta ahora. Trataremos de incrementar la cobertura geográfica lo máximo posible, expandir a dimensiones de distribución de género y de edad, y esperemos que permita reconsiderar las medidas de desigualdad y el saber actual. Voy a simplificar. Y solamente como comentarios finales, aprovechando este ámbito, quiero recalcar, las encuestas de hogares son elementos fantásticos y necesarios, necesitamos de ellas, pero requieren una revisión y una mejora a través de la utilización de otras fuentes de datos imprescindible. Número 2,
La combinación de todas las fuentes informativas que existen debe hacerse de manera pragmática, no puede descartarse información y solo concentrarse de manera tosuda en una fuente informativa, y eso es un debate que en el mundo existe. Dadas las fuentes y debilidades de todas las fuentes, dadas las debilidades y las fortalezas de todas las fuentes y todos los métodos, hay que utilizarlos a todos. América Latina tiene una enorme tiene pendiente una enorme inversión en la mejora de las estadísticas sobre fenómenos sociales, ingreso, riqueza, salud, todos los fenómenos sociales. Los gobiernos de América Latina deberían avanzar rápidamente en la provisión de microdatos, de datos administrativos. Vuelvo a decir, no queremos anónimos, no queremos conocer la situación de ningún individuo particular, hay muchas formas de hacerlo, no debería haber temor desde el sector público en avanzar en ese sentido, porque los países desarrollados lo han implementado de diferente manera, cada uno siguiendo sus propias legislaciones, sus propios conceptos. Y un comentario final, dado que Thomas Piketty es uno de los codirectores de este proyecto. Alguno de ustedes estará al tanto del gran éxito de su libro El Capital de Thomas Piketty, publicado en 2014. Y quizás eso es muy relevante, por supuesto, el interés siempre es bienvenido sobre estos temas. Pero hay una cosa que dice Tony Atkinson sobre el éxito que ha tenido ese libro. Lo impactante y lo inquietante es la falta de respuesta todavía a nivel mundial que ha generado ese libro. El diagnóstico está más o menos claro, y no es una cuestión solamente de América Latina, que tiene sus propios problemas, sino también es una cuestión de nivel mundial, la falta de acción en términos de deshacer las tendencias que parecen estar verificándose en el mundo en desarrollo y en el mundo desarrollado en términos de concentración del ingreso y de la riqueza. Nada más, muchas gracias.